Vamos a ver ahora una aplicación de la ecuación diferencial homogénea que vimos en el video anterior. Y la aplicación que vamos a hacer es una aplicación económica donde decimos de que lo que vamos a analizar es el modelo de crecimiento de Domar-Harold, que son dos de los investigadores, uno británico y uno norteamericano, que coinciden más que todo en algunas de las ideas que arroja este modelo. Entonces comenzamos el análisis en el inciso A, donde el primer supuesto que nosotros planteamos es que el crecimiento es estático. Y partimos de que la inversión es igual a la propensión marginal al ahorro multiplicada por el ingreso. Al haciendo el despeje, ¿verdad?, dejando el ingreso sola, entonces pasa hacia el otro lado S, entonces no se convierte, Y es igual a 1 sobre S, o sea, 1 sobre la propensión marginal al ahorro, que es el multiplicador del gasto, multiplicado por la inversión, que es una ecuación muy conocida por ustedes, que ya se ha manejado en la parte macroeconómica y que se conoce como la demanda keynesiana. Entonces, la demanda keynesiana estática, que se vio en la primera parte del equilibrio estático, Y es igual a 1 sobre S por I. Luego eso lo convertimos en una ecuación de demanda keynesiana dinámica, es decir, agregándole derivadas. Entonces, en vez de escribir Y, ahora escribimos derivadas de Y con respecto al tiempo, para que sea dinámico. Dinámico, recuerden que es el movimiento de la variable en el tiempo. Igual a 1 sobre S por la derivada de la inversión con respecto al tiempo. Entonces, esta primera ecuación es la ecuación de demanda keynesiana, que nos va a servir más adelante para llegar a cuál es el objeto de este modelo de crecimiento de Domar. Vamos con el inciso B, donde una letra griega ρ, ¿verdad?, es igual a K minúscula. K minúscula significa la capacidad potencial ideal o esperada que nosotros esperamos que tenga una economía, dividida entre K mayúscula, que es el capital total. Si hacemos un despeje, es decir, dejo solo la capacidad potencial, o sea, K minúscula, acá, entonces K minúscula es igual a ρ, o sea, la letra griega, que prácticamente es la relación capacidad potencial entre el capital multiplicado por el capital. Si esta ecuación está en forma estática, la paso a forma dinámica, es decir, le agrego derivadas, entonces sería la derivada de K minúscula en el tiempo va a ser igual a ρ por la derivada del capital total en el tiempo. Si hacemos un pequeño arreglo en esta ecuación, decimos entonces que la derivada de K minúscula, recuerden que K minúscula es la capacidad potencial, en el tiempo es igual a ρ por la inversión, porque el cambio en el capital en el tiempo, recordemos que el capital es un valor estático, como un inventario, un stock. Entonces, en la medida que aumenta el tiempo, el capital tiene movimiento, entonces eso se convierte en inversión. Entonces, por eso decimos de que la derivada de K minúscula en el tiempo es igual a ρ por la inversión. Esta ecuación que tengo subrayada acá, ese es el lado de la oferta. Entonces, teníamos anteriormente el lado de la demanda keynesiana y esta es la oferta. Entonces, el inciso C nos lleva a lo que es el equilibrio en una economía. Entonces, en el lado izquierdo está la demanda keynesiana que encontramos acá y en el lado derecho está la oferta que hemos encontrado acá. Demanda es igual a oferta. Entonces, si hacemos un pequeño arreglo, es decir, si ρ I lo paso al lado izquierdo, como tenemos acá, entonces el otro lado de la ecuación se hace cero. ¿En qué se convirtió esto? En una ecuación diferencial ordinaria homogénea. Miren, nada más que aquí la variable que nos interesa es la inversión en el tiempo. Entonces, esta ecuación diferencial homogénea, nosotros la vamos a hacer los pasos que vimos en el video anterior para encontrar la solución de la ecuación diferencial ordinaria homogénea, ¿verdad? Aquí, cuando llegamos a esta parte, donde usted recordará de que la inversión que está en este lado pasa al otro lado dividiendo, entonces se convierte en 1 sobre inversión, con derivada de la inversión por dt
Entonces multiplicamos por dt a ambos lados y acá en este lado se cancela y en el otro lado solo nos queda ρ por s. Y como es con respecto al tiempo, entonces por aquí va a quedar un tiempo donde integremos a ambos lados. O sea, usted va a hacer los mismos pasos que se aplicaron en la ecuación diferencial homogénea del video anterior. Entonces, esta ecuación fundamental de Domar, ¿verdad?, nosotros le aplicamos sus respectivas integrales y llegamos a la solución final, donde vamos a ver la trayectoria de la variable. En este caso sería la trayectoria de la inversión en el tiempo, multiplicado por un valor frontera, que es la inversión en el tiempo cero, por una exponencial elevado a la ρ por s en el tiempo. ρ por s, Domar le llama la tasa de crecimiento garantizada que debe de tener una economía. Esa es la tasa ideal. En esta ecuación surge un concepto interesante de Domar que le llama el filo de la navaja, que lo simboliza por U. El filo de la navaja es dividir la tasa de crecimiento real que tiene una economía. Por ejemplo, si nuestra economía creció en 3%, en 4%, en 2%. Bueno, ahorita la proyección al 2020 más bien que va a decrecer, ¿verdad? Pero vamos a suponer que acá la tasa de crecimiento es positiva, dividida entre ρ por s, que es la tasa garantizada de Domar. Entonces estoy dividiendo la tasa que yo observo de la economía, como cuánto ha crecido el PIB, por ejemplo, entre la tasa garantizada, la que me garantiza un crecimiento económico en equilibrio e ideal según la visión de Domar y Harrod. Entonces el filo de la navaja es que sea igual a 1. Por eso ahí decimos igual a 1, Fn es el filo de la navaja. Eso es lo ideal. Si sale mayor que 1, más bien significa que hay un exceso de demanda. La demanda agregada es muy alta, demasiado alta. Si esa discrepancia, esa división que estamos haciendo sale menor que 1, significa que hay un exceso de oferta, una oferta agregada. Ninguna de las dos opciones, ni menor que 1 ni mayor que 1, es ideal, según la visión de Domar. Tiene que ser igual a 1 para estar exactamente en la frontera, en el filo de la navaja. Entonces, ese es el punto principal. El gráfico, ahí, simplemente es una exponencial, ¿verdad?, donde tenemos que la inversión en el tiempo, ¿verdad?, tiene un comportamiento creciente, ¿verdad?, exponencialmente creciente, es elevado a la tasa garantizada PS en el tiempo. Como ves, es un crecimiento, ¿verdad?, exponencial o creciente en el tiempo. No converge a un equilibrio, es divergente al equilibrio. Eso es creciente, creciente, creciente en el tiempo. Ese es el comportamiento de la gráfica de acuerdo a la visión que tiene Domar y Harrod. Entonces esta sería la aplicación que se le haría a la ecuación diferencial ordinaria homogénea en el caso de un modelo donde nosotros tomamos en cuenta que el parámetro es igual a 0, es decir, cuando nosotros estamos viendo una ecuación diferencial homogénea, es decir, cuando b es igual a 0. ¿Qué sucede cuando b es distinto de 0? Entonces es lo que vamos a ver después en otro video, donde vamos a analizar un caso, ¿verdad?, cómo se aplicaría una ecuación diferencial no homogénea, es decir, donde b es distinto de 0.